Hola, bienvenido a la quinta sesión de Promate Digital para primaria. En esta ocasión, jugaremos un poco con el promedio para encontrar incógnitas, así que empecemos. Este es el primer problema. Marta escribió en su libreta los números 17, 13, 5, 10, 14, 9, 12 y 16 y calculó su promedio. Después, tachó dos números de la lista y notó que el promedio era el mismo. ¿Cuáles son los números que tachó Marta? Pausa el video y busca la solución al problema. Cuando estés listo, continúa viendo el video. ¿Listo para revisar el proceso? Antes de eso, nos detendremos un poco explicando qué es el promedio. El promedio, también llamado la media, es una cantidad muchas veces utilizada para mostrar la tendencia de una gran cantidad de números, donde la línea azul es el promedio, y se calcula sumando todos esos números y dividiendo el resultado entre la cantidad de números que están sumando. Por ejemplo, el promedio de 28, 2, 9 y 17 es la suma dividida entre 4, porque son 4 números, que es igual a 14. Se puede usar para calcular calificaciones en la escuela, para calcular un puntaje en los deportes, tendencias en las propiedades de objetos astronómicos como qué tan brillantes son ciertos tipos de estrellas, para comparar comportamientos de distintos grupos de personas y más. En el problema, para calcular los números de la libreta de Marta, hacemos el siguiente proceso. Ahora, como queremos que después de tachar dos números el promedio sea el mismo, la suma de los 6 números restantes dividida entre 6 debe seguir siendo 12. Y entonces, la suma antes de dividir entre el 6 debe ser 72, para que 72 entre 6 sea igual a 12. La suma de los números que no se tacharon es 72, y la suma de todos los números es 96. Esto quiere decir que la suma de los dos números que se tacharon debe ser 24. Los únicos dos números que suman 24 de la lista son el 10 y el 14, que son los números que tachó Marta. A continuación, te presentamos más problemas que involucran al promedio. No olvides justificar tu procedimiento. Pausa el video mientras los intentas resolver y cuando estés listo, reproduce el video de nuevo. 1. Elena sacó 8, 9 y 10 en sus primeros 3 exámenes. ¿Cuánto tiene que sacar para obtener 9 de promedio con 4 exámenes? ¿Listo para revisar el proceso? Si queremos que Elena tenga 9 de promedio entre sus 4 exámenes, entonces la suma de sus puntajes entre 4 debería dar 9. Esto quiere decir que la suma de los exámenes debe ser 36 para que al dividirse entre 4 dé 9. Como los otros exámenes suman 27, entonces el cuarto examen debe tener 9 de puntaje, para que nos sume 36. Ahora, revisemos el segundo problema. El promedio de las edades de la abuela, el abuelo y sus 7 nietos es de 28 años. El promedio de edades de los 7 nietos únicamente es de 15 años. Sabiendo que el abuelo es 3 años mayor que la abuela, ¿cuántos años tiene el abuelo? ¿Listo para revisar el proceso? Tomando en cuenta la primera parte del problema, tenemos que el promedio de las edades de la abuela, el abuelo y sus 7 nietos es de 28 años. Esto quiere decir que la suma es 252, para que al dividirla entre 9 nos dé 28. El promedio de edades de los 7 nietos únicamente es de 15 años, por lo que la suma de los 7 nietos debe ser 105 para que al dividirlo entre 7 dé 15. Sabemos que la diferencia entre 252 y 105 debe ser la edad de los abuelos sumadas, que es 147, porque es lo que le falta a la edad de los 7 nietos juntos para ser la edad de los nietos junto con los abuelos. Ahora, como el abuelo es 3 años mayor que la abuela, tenemos que la edad del abuelo es la edad de la abuela más 3. Como la edad de la abuela 2 veces sumada más 3 debe ser 147,
la edad de la abuela 2 veces sumada debe ser 144, y entonces la edad de la abuela una vez es 72. Como el abuelo es 3 años mayor que la abuela, el abuelo tiene 75 años. ¿Qué tal si pasamos al tercer problema? La edad promedio de los miembros de la familia Quintos es de 18 años. Si sabemos que el papá tiene 38 años y que el promedio de las edades de los miembros de la familia, sin contarlo a él, es de 14 años, ¿cuántos miembros tiene la familia Quintos? ¿Listo para revisar el proceso? Primero, tenemos que la familia Quintos con el papá incluido tienen edades tales que al sumarlas y luego dividirlas entre el número de miembros, nos da 18. Por otro lado, sin el papá, el promedio se reduce a 14. Podemos ir viendo qué pasa conforme cambiamos el número de miembros. Si el número de miembros es 4, entonces la suma sin el papá debe ser 14 por 3, que da como resultado 42. Y la suma con el papá debe ser 18 por 4, que es 72. La diferencia entre esas dos sumas debe ser la edad del papá, o sea, 38. Pero la diferencia entre estas dos sumas no es 38, sino 30, por lo que no hay 4 miembros en la familia Quinto. Si son 5 miembros, la suma sin el papá es 14 por 4, que da de resultado 56, y con él sería 18 por 5, que da de resultado 90. La diferencia sigue sin ser 38, pero es mayor a cuando eran 4 miembros. Con 6 miembros, sin el papá, la suma es 14 por 5, que da de resultado 70, y con él es 18 por 6, que da de resultado 108. La diferencia ahora sí es 38, por lo que la familia Quinto tiene 6 miembros. Si te fijas, cada vez que aumentamos en 1 la cantidad de miembros, la diferencia cambia en 4. ¿Esto por qué sucede? Bueno, porque cada vez que aumentas un miembro, a la suma sin el papá tenemos que agregarle un 14, y a la suma con él le tenemos que agregar un 18, o sea, 4 más. Entonces, si hubiéramos comenzado diciendo que la familia Quintos tiene 2 miembros, las sumas serían 14 y 36, cuya diferencia es 22, que para ser 38 le faltan 16. Es decir, que tenemos que agregar 4 miembros más para que al sumar 4 veces la diferencia se convierta en la edad del papá. Algo similar utilizaremos en el siguiente problema. Revisemos el cuarto problema. Lupita está practicando el salto de longitud. El promedio de las distancias que saltó en los primeros intentos de hoy es 3.80 metros. En su siguiente intento, saltó 3.99 metros y por promedio alcanzó los 3.81 metros. ¿Qué distancia debe alcanzar en su siguiente salto para aumentar su promedio a 3.82 metros? ¿Listo para revisar el proceso? Supongamos que solo ha hecho un intento antes del salto de 3.99 metros. Entonces, la suma de los saltos sin el de 3.99 sería 3.80 por 1, y el de la suma de los saltos con ese salto, como el promedio es 3.81, sería 3.81 por 2, que es 7.62. La diferencia es 3.82, lo cual no cuadra con los 3.99 que queremos. Si hubiera hecho 2 saltos antes, entonces llevaría 3.80 por 2, que da de resultado 7.60 en la suma, y con el siguiente salto, como el promedio es de 3.81, sería 3.81 por 3, que da de resultado 11.43. La diferencia sería 3.83. Nos fijamos que la diferencia va aumentando de 0.01 en 0.01, porque de un lado estamos sumando 3.80 y del otro 3.81 a las sumas anteriores. Eso quiere decir que aún nos quedan hacer 16 saltos más para que la diferencia sea 3.99. Así Lupita lleva en total 19 saltos, con una suma de 3.81 por 19 que da de resultado 72.39.
Para el salto 20, como queremos que el promedio sea ahora 3.82, la suma debería ser 3.82 por 20, que da de resultado 76.40. Esto quiere decir que Lupita debe saltar 76.40 menos 72.39, que da de resultado 4.01 metros. Y ahora el quinto problema. En una calle hay 4 casas, A, B, C y D. Sabemos que el número de B es el promedio de los números de A y C, y que el número de C es el promedio de los números de B y D. Si el número de A es 1 y el de D es 25, ¿cuál es el número de C? ¿Listo para revisar el proceso? Para este problema vamos a utilizar una propiedad muy bonita de los promedios entre dos números. Si tenemos la recta numérica y 2 puntos en ella, el promedio de ambos va a ser el punto que está justo a la mitad entre los dos puntos. Es decir, la distancia entre ese punto y cualquiera de los dos puntos originales es la misma. Con esto en mente, pongamos los puntos A, B, C y D en la recta, comenzando con A en el 1 y D en el 25. Como el número B es el promedio de A y C, está a la misma distancia de los dos. Lo mismo para el punto C, que estará a la misma distancia de B y de D. Pero como la distancia a B es la misma que la distancia entre A y B, entonces los tres segmentos miden lo mismo. La distancia total entre A y D va a ser 24. Entonces, como está dividido en 3 partes iguales, cada parte debe de medir 8. Por lo que B es 1 más 8 que da de resultado 9, y C, que es lo que nos piden, es 9 más 8 que da de resultado 17. Te invitamos a revisar el material extra que hemos dejado para ti, en donde encontrarás más información y problemas para que practiques. Eso es todo por la sesión de hoy. En el próximo video veremos qué es lo que sucede cuando dos cantidades distintas están relacionadas de alguna manera, utilizando la proporcionalidad para saber qué le sucede a una de ellas cuando la otra cambia. ¡Hasta pronto!